Ahora vamos a tejer la cabecita de nuestro osito, pero primero debemos rellenarlo para que de esta manera sea mucho más fácil. Vamos a llenarlo más o menos por acá, en la mitad del cuerpecito, poniendo énfasis en las patitas. Entonces vamos a rellenarlo de manera que no quede ni tan relleno ni tampoco tan sueltito. Ahora vamos a tejer la cabecita. Recuerda que habíamos quedado en la vuelta 32. Ahora en la vuelta 33 vamos a hacer 30 puntos rasos o 30 puntos deslizados, como también se le dice, por la hebra trasera. En la vuelta 34 vamos a hacer 30 puntos bajos por la hebra delantera que se formó. Entonces ves que se hizo como una venita, ¿cierto? Que son los puntos que quedan sobresaliendo después de que hicimos los puntos deslizados por la hebra trasera. Entonces ahora en la vuelta 34 vamos a hacer 30 puntos bajos por la hebra delantera que se formó. ¿Sí ves cómo queda? Queda de esta manera. Esto le va a dar soporte al cuellito de nuestro osito. En la vuelta 35 vamos a hacer primero 2 puntos bajos, un aumento. Después hacemos 4 puntos bajos, un aumento 5 veces. Y finalizamos con 2 puntos bajos, para un total de 36 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 36 vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento 6 veces, para un total de 42 puntos bajos al final de la vuelta. En la vuelta 37 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento, después hacemos 6 puntos bajos, un aumento 5 veces y terminamos con 3 puntos bajos, para un total de 48 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 38 vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento, 6 veces, para un total de 54 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 39 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento, después hacemos 8 puntos bajos, un aumento 5 veces y terminamos con 4 puntos bajos, para un total de 60 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 40 vamos a hacer 9 puntos bajos, un aumento 6 veces, para un total
de 66 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 41 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos y un aumento. Después vamos a hacer 10 puntos bajos, un aumento 5 veces y vamos a terminar con 5 puntos bajos para un total de 72 puntos al final de la vuelta. De la vuelta 42 a la vuelta 48 vamos a hacer 72 puntos bajos. Es decir, que vamos a hacer 7 vueltas de 72 puntos bajos. Y listo, así nos queda después de las 7 vueltas. Ahora en la vuelta 49 vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución. Después haremos 10 puntos bajos, una disminución 5 veces y finalizamos con 5 puntos bajos para un total de 66 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 50 vamos a hacer 9 puntos bajos, una disminución 6 veces para un total de 60 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 51 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos, una disminución. Después hacemos 8 puntos bajos, una disminución 5 veces y finalizamos haciendo 4 puntos bajos para un total de 54 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 52 vamos a hacer 7 puntos bajos, una disminución 6 veces para un total de 48 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 53 vamos a iniciar con 3 puntos bajos, una disminución. Después vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución 5 veces y finalizamos con 3 puntos bajos para un total de 42 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 54 vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución 6 veces para un total de 36 puntos al final de la vuelta.
En la vuelta 55 vamos a empezar con 2 puntos bajos, una disminución, después hacemos 4 puntos bajos, una disminución 5 veces y finalizamos con 2 puntos bajos, para un total de 30 puntos al final de la vuelta. Ahora vamos a rellenar la parte del cuerpecito que nos faltó, el cuello y la cabecita. Ahora, para hacer el hociquito, en la vuelta 1 vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Recuerda dejar el anillo y los puntos dentro de él bien sueltitos para que sea fácil ajustar este anillo con chenil. Cuando ya tenemos todos los puntos, tomamos así con el pulgar y vamos jalando de a poquitos. En la vuelta 2 vamos a hacer un aumento en cada punto, es decir, 6 aumentos, para un total de 12 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces para un total de 18 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces para un total de 24 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento 6 veces para un total de 30 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 6 vamos a hacer 30 puntos bajos. Y listo, así nos queda el hociquito. Ahora vamos a cerrarlo. Para eso vamos a alar esta argollita y vamos a cortar. Ahora soltamos del ovillo y vamos a hacer el remate que siempre hacemos de las piezas. Entonces vamos a entrar por la parte de atrás del segundo punto después del último punto que hicimos. Alamos la hebra así hacia atrás. Y ahora vamos a entrar por detrás de la hebra trasera del último punto que tejimos. Y vamos a tomar hebra y la alamos igualmente hacia atrás. Ahora vamos a acomodar todo así con mucho cuidadito y listo, nos queda cerradito el hociquito. Ahora vamos a poner los ojitos, contando desde acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y con una distancia entre ellos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Si quieres, puedes medir con tu hociquito para que tú veas en qué parte te gustan más los ojitos. Bueno, aquí ya pusimos los ojitos, ahora vamos a ponerle las tapitas de seguridad
Las tapitas se ponen así, con la parte cóncava hacia adentro. Con el pulgar sostienes el ojito y con el índice empujas la tapita, así como viste. Ahora vamos a hacer el otro ojito. Con el pulgar sostenemos el ojito y con los índices empujamos la tapita hasta que haga clic. Muy bien, así. Ahí ya nos quedan bien puestos los ojitos. Mira, si ves, no se salen fácilmente. Ahora que ya lo tenemos así, vamos a terminar de rellenar la cabecita. Ahora en la vuelta 56 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución 6 veces para un total de 24 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 57 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces para un total de 18 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 58 vamos a hacer un punto bajo, una disminución 6 veces para un total de 12 puntos al final de la vuelta. Ahora, por este pequeño huequito, terminamos de rellenar la cabecita. Entonces, así nos queda la cabecita bien rellenita. Ahora vamos a hacer en la vuelta 59 12 disminuciones para un total de 6 puntos al final de la vuelta. Como la cabecita ya está muy rellenita, es difícil para mí hacerlo en cámara, entonces lo voy a hacer y ya les muestro cómo queda. Mira, así quedó. ¿Sí ves? Queda un huequito ya mucho más pequeñito. Entonces ahora lo que vamos a hacer es alar la argolla en la que teníamos el ganchillo. Vamos a cortar, vamos a separar del ovillo y vamos a hacer el remate que siempre hacemos, ¿verdad? Entonces entramos por la parte de atrás del segundo punto, después del último punto que hicimos, alamos la hebra, ¿cierto? Y después entramos por la parte de atrás de la hebra trasera del último punto que tejimos y alamos la hebra. Esto es para hacer el remate y que no se vaya a abrir el tejido. Ajustamos con cuidado el tejido y escondemos esta hebrita por dentro de la cabecita, así. Listo, pero podemos ver que aún quedó un pequeño huequito, ¿verdad? Entonces, para cerrarlo, vamos a tomar nuestra aguja lanera enhebrada con este hilo de algodón con el que hacemos los amigurumis pequeñitos. Yo lo voy a utilizar así en color blanco con una aguja lanera de punta plana, de preferencia metálica. Y vamos a enhebrar nuestra aguja para cerrar completamente la cabecita. Es mucho más fácil si se dobla
Es mucho más fácil enhebrar la aguja lanera si doblamos el hilo de esta manera. Vamos a tomar el hilo de esta forma para que quede sencillo, así. Ahora vamos a ir pasando el hilo por cada uno de los puntitos de alrededor de ese huequito que nos quedó. Vamos a dejar una colita, esa colita que no se nos pierda, y vamos a ir entrando por cada uno de los puntos, así, de esta manera. Y al final salimos por el mismo lugar por el que entramos para que las dos colitas de la costura se encuentren, así. Entonces vamos a alar una hebra y alamos la otra hebra suavemente hasta que veamos que se cierra por completo. Ahora vamos a amarrar una hebra con la otra firmemente, le podemos hacer 2 o 3 nuditos. Y vamos a cortar y a esconder estas hebritas por entre la cabecita con ayuda de la cabecita de nuestra aguja lanera. Y listo, así nos queda bien cerradita la cabecita, como puedes ver. Para hacer la naricita, en la vuelta 1 vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos. Recuerda dejar la argolla y los puntos del anillo sueltitos para que sea más fácil cerrar el anillo, por lo que está hecho con chenil. Cuando terminamos, tomamos el tejido con el pulgar y vamos a ir alando de a poquitos la colita y desde cerquita, así. Y queda listo. En la vuelta 2 vamos a hacer 8 puntos deslizados u 8 puntos rasos, como también se le llama. Listo. Entonces ahora alamos nuestra argollita y la cortamos, como siempre, para separarla del ovillo. Ahora vamos a cortar la colita que nos quedó del anillo mágico. Así, para que no sobresalga, pero no tampoco tan al ras. Ahora vamos a acomodar del derecho la naricita, porque ya quedó lista. Le damos formita
y desdoblamos todo este bordecito, así. Y ahora vamos a hacer el remate que siempre hacemos. Entramos por detrás del segundo punto del último punto que hicimos, alamos hacia atrás la hebra y así, despacito. Y después vamos a entrar por detrás de la hebra trasera del último punto que tejimos y vamos a alar igualmente la hebra hacia atrás. Acomodamos con cuidadito y listo. Así nos queda la naricita. Ahora cortamos un poquitito esta hebrita y metemos esta hebrita dentro de la naricita. Esa misma hebra nos sirve de relleno de la naricita. Ahora, para hacer las orejitas, en la vuelta 1 vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer un aumento en cada punto. Es decir, vamos a hacer 8 aumentos para un total de 16 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento 8 veces para un total de 24 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento 8 veces para un total de 32 puntos al final de la vuelta. De la vuelta 5 a la vuelta 6 vamos a hacer 32 puntos bajos, es decir, vamos a hacer 2 vueltas de 32 puntos bajos. En la vuelta 7 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución 8 veces para un total de 24 puntos al final de la vuelta. Y listo, así nos queda el tejido de la orejita. Entonces vamos a hacerlo de siempre. Soltamos la argollita, la cortamos, separamos del ovillo y vamos a hacer el remate que ya les enseñé anteriormente para cerrar bien nuestra orejita. Alamos siempre con mucho cuidadito desde cerquita, vamos corriendo la hebra y escondemos las hebras dentro del tejido. El remate debe quedar hacia un lado, como puedes ver, y ahora vamos a doblar el tejido así para darle la formita de orejita. Ahora es necesario cerrar la orejita, entonces vamos a hacerlo con el hilo que les dije anteriormente de tejer amigurumis con contenido en algodón en color blanco, enhebrado en nuestra aguja lanera. Dejamos la colita esta colita es muy importante que no se pierda porque vamos a amarrarla con el final del tejido, con el final de la costura.
Entonces vamos pasando un punto con otro punto, ¿cierto? Entonces, el punto del lado con una parte, con el punto de una parte y el punto de la otra parte, y volvemos a entrar por el punto del lado, vemos que se cojan las dos partes de la orejita, entramos por el punto de al lado, así vemos que se cojan las dos partes, volvemos a entrar por el punto de al lado, vemos que se cojan las dos partes y así sucesivamente. Cuando ya hemos cosido toda la orejita, entonces le vamos a dar formita, la formita que nosotros queremos que tenga, soltamos y vamos a alar las hebritas para ajustar, así. Ahora volvemos a enhebrar la hebra más larga que tenemos y vamos a entrar por el punto del ladito, así, y vamos a atravesar este hilo por entre la orejita. La idea es que se encuentre con la hebra inicial. Entramos por el punto más próximo y salimos por donde entramos al inicio. Sacamos la aguja y vamos a darle forma a la orejita, ¿sí? A algunas personas les gusta más cerradita, otras más abierta. A mí me gusta que quede así, término medio, ni tan cerradita ni tan abierta. Ahora alamos las hebritas para ajustar, que todo quede bien cerradito. Y ahora vamos a amarrar, podemos hacerle 2 o 3 nuditos. Ahora vamos a cortar la hebra más corta y vamos a esconderla, tanto la hebra cortita como el nudo, por dentro del tejido. La hebra más larga la dejamos para coser la orejita a la cabecita. Le damos un poquito más de forma y listo. Así nos queda nuestra orejita, solo te queda hacer otra igualita. Para hacer la colita vamos a empezar en la vuelta 1 con un anillo mágico de 8 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer un aumento en cada punto para un total de 16 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento 8 veces para un total de 24 puntos al final de la vuelta. En la vuelta 4 vamos a hacer un punto bajo, una disminución 8 veces
para un total de 16 puntos al final de la vuelta. Y listo, así nos queda la colita. Ahora, como siempre, alamos la argollita, la cortamos y vamos a soltar del ovillo. Y vamos a hacer el remate que ya te enseñé. Ya nos queda bien cerradita la colita, metemos las hebritas y listo, así nos queda la colita lista. Ahora vamos a ponerle el hociquito a nuestro osito. Para esto, como siempre, enhebramos nuestra aguja lanera y vamos a ajustar el hociquito con estos alfileres que son de punta planita, por lo que este material es gruesito, toca con estos alfileres de punta planita. Con estos alfileres vamos a ajustar el hociquito en el lugar que nosotros lo queremos. Yo les aconsejo que lo pongan así, bien pegadito a la parte de abajo de los ojitos, así. Entonces el remate debe quedar en la parte de abajo para que se oculte después con el moñito. Entonces tú lo acomodas lo mejor posible y cuando ya estés segura de en dónde lo quieres dejar, entonces le empiezas a poner los alfileres. Y listo, cuando ya lo tienes bien asegurado, entonces vas a entrar por otro punto con la aguja lanera. Si en este caso yo voy a entrar por detrás de la cabecita y voy a salir por lo que va a ser el primer punto de mi costura, ¿cierto? Y vamos a dejar atrás una colita para amarrar al final. Vamos a ver que no se nos pierda. Y ahora vamos a coser. Vamos a entrar por el primer punto del hociquito tomando las dos hebras. Es muy importante que se tomen las dos hebras del punto. Entonces vamos retirando los alfileres a medida que avanzamos. Entramos por el primer punto. Ahora entramos por el punto de al lado del hociquito. Y ahora vamos a entrar por el punto correspondiente del osito. En este caso sería este punto. Nos podemos asegurar probando así con el hociquito qué punto es el más conveniente. En este caso es este punto para que quede así bien pegadito al ojito. Vamos quitando los alfileres, entramos por el punto correspondiente del hociquito y
Vamos a entrar por el punto de al lado del hociquito y vamos a entrar por el punto correspondiente del osito. Vamos ajustando un poquito cada vez. Ahora entramos por el punto correspondiente del hociquito. Vamos ajustando. Entramos por el punto del lado del hociquito y así sucesivamente. Usando esta misma técnica vamos a poner la colita y las orejitas. Ahora, cuando ya le hemos dado toda la vueltita, vamos a dejar una pequeña partecita sin cerrar y por esa partecita vamos a rellenar el hociquito. Lo vamos a rellenar con algodón sintético. Ya listo, ya nos quedó perfectamente relleno. Ahora vamos a volver a enhebrar nuestra aguja lanera y a cerrar totalmente el hociquito. Listo, cuando terminamos de cerrarlo, entonces vamos a entrar por el punto más cercano y vamos a salir con la aguja lanera por el mismo punto por el que entramos. Vamos alando estas hebritas y vamos a revisar que todo esté bien cerradito. Es muy importante antes de amarrar atrás asegurarnos que no quede ni un solo huequito en la costura del hociquito. Para esto vamos a ir alando las hebritas, así estas hebritas de la parte de atrás, hasta que se cierren bien los puntos. Si hay algunos puntos que están muy lejitos y no se cierran, los podemos ir alando de esta manera con la aguja lanera hasta llegar al punto donde sí se puedan
cerrar con las hebras de atrás. Entonces podemos ir alando así uno a uno para que se vayan cerrando y al final, ¿sí ves? Alando estas hebritas de atrás se termina de cerrar totalmente. Ahora sí, cuando estamos bien seguros que está bien cerrado, amarramos por la parte de atrás las dos hebritas, podemos hacer 2 o 3 nuditos y cortamos. Y con ayuda de la cabecita de la aguja lanera y vamos a esconder las hebras. Ahora vamos a poner la naricita. Para poner la naricita vamos a utilizar el mismo método que utilizamos anteriormente. En este caso vamos a entrar por debajo del hociquito. Vamos a dejar otra vez nuestra colita para amarrar al final. Más o menos calculamos que ahí estamos perfectos en donde yo quiero la naricita. La quiero ahí. Que no me quede tan arriba, pero tampoco bajita, la quiero alta. Vamos a entrar por la parte que yo quiero que quede arriba, que es la parte más bonita de la naricita. Así. Ahora podemos asegurarla poniéndole un alfiler de punta plana en la mitad, como para que no se nos mueva mientras la cosemos. Ahí ya nos queda bien fija. Ahora sí, vamos a coserla por todo alrededor, como cosimos el hociquito. Entramos por un punto de la naricita y entramos por el punto correspondiente del hociquito. Después entramos por el punto correspondiente de la naricita, nos devolvemos por el punto de al lado de la naricita y entramos por el punto correspondiente del hociquito. Después entramos por el punto correspondiente de la naricita y nos devolvemos por el punto de al lado de la naricita y entramos al punto correspondiente del hociquito. Y así sucesivamente hasta que hemos dado toda la vueltita. Listo, aquí ya le dimos toda la vueltita, entonces vamos a pasar por el punto más cercano y vamos a salir en el mismo punto por el que entramos para que las dos hebritas se encuentren. Vamos a asegurarnos que todo está bien unido, le damos formita al hociquito. Vamos a ir alando estas hebritas para ver que todo esté bien ajustadito y no quede ningún huequito. Podemos hacer lo mismo que en el caso anterior, ayudarnos con la aguja lanera para ajustar algunas hebritas. Cuando ya vemos que nos quedó bien segura nuestra naricita, que no quedó ningún espacio, entonces podemos tomar así con la aguja un puntito como para asegurar más el tejido, ¿cierto? Asegurar más la costura. Entonces podemos pasarla por un puntito de al lado y ahí sí
amarramos. Esto es como un tip extra para que nuestra costura quede más fija. Le hacemos 2 o 3 nuditos, cortamos y escondemos las hebras entre el tejido. Así, de esta manera. Y listo. Ahora vamos a ponerle las orejitas, ¿cierto? Vamos a poner las orejitas. Cuando hicimos las orejitas le dejamos esta hebra. Con esta hebra vamos a coser las orejitas a la cabecita. Tú puedes poner las orejitas en donde tú quieras y las vas a coser a la cabecita con la misma técnica que hemos estado utilizando para coser piezas. Puedes ponerlas así, a esta distancia, a la distancia que mejor te parezca. Las orejitas son importantes, le dan personalidad a nuestro sitio. Ya sabes, punto por punto, vamos a pasar un punto de la orejita con un punto de la cabecita, así como te he enseñado. Puedes ponerlas así, más cerquita. Puedes ponerlas más lejos, más separadas, una de la otra, donde más bonitas te parezcan. Yo las voy a poner como así, a esta distancia más o menos. Primero vamos a hacer la cinta que sostiene al corbatín. Para esto, en la vuelta 1, vamos a hacer una cadeneta de 31 cadenitas. En la vuelta 2, vamos a hacer 30 puntos bajos. Vamos a entrar por cada una de las cadenas y vamos a hacer un punto bajo en cada una de ellas. Y listo, así nos queda la cinta que soporta el corbatín. Ahora vamos a hacer lo de siempre, alamos la argolla en la que estaba el ganchillo, cortamos y soltamos de el ovillo. Y estas dos hebritas las vamos a amarrar una con la otra. Vamos a hacerles 2 nuditos. Ahora vamos a cortarlas. Más o menos por aquí, ¿cierto? Cerquita al nudo, pero no al ras. Tranquilos que eso después con el moñito se va a tapar, no se va a ver ese nudo. Entonces nos queda así. Nos queda lista la cintita para el corbatín. Ahora vamos a hacer el corbatín como tal. Para hacer el corbatín en la vuelta 1 vamos a hacer una cadeneta de 33 cadenitas. De la vuelta 2 a la vuelta 6 vamos a hacer
32 puntos bajos. Es decir, que vamos a hacer 5 vueltas de 32 puntos bajos. Vamos a hacerlo en tejido plano. Entonces ya sabes, antes de empezar cada fila vas a hacer una cadena de subida. Mira, aquí ya terminé la primera vuelta, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Volteamos el tejido. Cuando ya llegamos al final de la fila, ¿cierto? Volteamos el tejido y vamos a hacer la respectiva cadena de subida. Solo una cadena de subida porque son puntos bajos. Y vas a entrar por el primer punto, porque la cadena de subida no cuenta como punto. Y vas a tejer los puntos normalmente hasta que completes las 5 vueltas. Y listo, cuando completamos las 5 vueltas nos queda de esta manera. Ya lo tenemos casi listo. Ahora lo que hacemos es soltar, ¿cierto? Alar esta argollita del ganchillo. Vamos a cortar y a soltar del ovillo como siempre. Ahora la parte en la que iniciamos la cadeneta ya tiene nudo, ya está segura, pero esta otra parte en donde terminamos el tejido no está segura. Entonces, lo que vamos a hacer es el típico remate que hacemos cuando estamos cosiendo con aguja e hilo normalmente, que es crear una argolla y después pasar la hebra por entre esa argolla y alar para formar un nudo. Entonces, eso mismo vamos a hacer. Con el ganchillo pasamos hebra por el punto más cercano y después vamos a alar un poquito para que se forme la argollita. Así como estás viendo. A veces se esconde, puede ser un poquito difícil, pero vamos a encontrarla y a formarla. ¿Cierto? Alamos esa hebrita que acabamos de meter en el punto de al lado. En este caso es esta, entonces por fin la encontré, ya la alamos y ahora metemos la hebra dentro de esa argollita y con mucho cuidadito vamos a cerrarlo para que se forme un nudo y quede seguro el tejido. De esta manera nos queda. Ahora tenemos que esconder estas hebras que nos quedaron. Para eso vamos a decidir cuál lado queremos que sea el derecho de nuestro corbatín. Si quieres que sea este el derecho o si quieres que sea este el derecho de tu corbatín. En mi caso, a mí este lado me parece más lindo, es el que quiero que sea mi derecho. Por tanto, este será mi revés y por aquí esconderé las hebras. Por el revés del corbatín. Entonces entramos así con el ganchillo por la hebra delantera de estos puntos de la parte de atrás para que no se vayan a notar por
el derecho. Esto lo hacemos con las dos hebras hasta que estén bien ocultas dentro del tejido. Cuando terminamos de ocultarlas, podemos hacer que se encuentren y unirlas con unos 2 nuditos de esta manera. Y cortamos un poquito estas hebras que nos quedaron para que no sobresalgan y no se noten. Listo. Entonces, manteniendo el tejido por la parte de atrás, vamos a coserlo. La idea es unir los dos extremos. Como siempre, dejamos la colita para amarrar al final y vamos a pasar por cada uno de los puntos. Vamos a coser normalmente. Como sabes, siempre entramos por el punto de al lado. Y vamos tomando los puntos de los dos lados. Cuando llegamos al final, alamos un poquito las hebras para que se cierre bien el tejido. Y vamos a entrar por el punto de al lado y vamos a devolvernos. Al final salimos por el mismo punto y unimos las dos hebras con 1 o 2 nuditos. Cortamos y volteamos el tejido. De esta manera. Ahora sí está nuestro tejido por el derecho. Esta es la parte de atrás del moñito y esta es la parte de adelante. Ahora vamos a tomar una hebra súper larga de hilo de algodón y vamos a amarrarla súper bien en la mitad del moñito. Le vamos a hacer
un nudito para que no se nos mueva de ahí. Es súper importante que quede bien apretadito ese nudo. Lo que vamos a hacer es con este hilo moldear el moñito, irle dando forma. Entonces vamos a pasar la hebra para ir formando el centro del moñito. Tú puedes dejar el centro de tu moñito tan ancho como tú quieras. En este caso yo quiero que el centro del moñito sea bien vistoso, entonces le voy dando la formita delgadita en gran parte del centro del moñito. Así de esta manera, como puedes ver. Cada vez que damos una vueltita tenemos que apretar bastante para que vaya cogiendo la forma. Vas viendo y le vas dando cuantas vueltas sean necesarias hasta que tenga la forma que tú quieres para tu moñito. En este caso creo que ya está bien, entonces voy a apretar súper bien y voy a hacer un doble nudito, así, bien apretadito. Entonces, entonces ya así queda lista la forma de nuestro moñito. Entonces ahora le vamos a poner con este chenil más clarito, que es un amarillo más clarito, el centro del moñito. Esas hebritas las vamos a dejar así a un ladito porque nos sirven para después coser el moñito al lacito de moñito que hicimos antes. Vamos a escoger cuál parte nos gusta más para que sea el frente o al revés de nuestro moñito. En este caso, yo creo que este va a ser el derecho de mi moñito. Entonces, este va a ser el revés de mi moñito. Entonces vamos a poner así el chenil de amarillo más clarito. Lo vamos a poner así y lo vamos a ir sosteniendo porque la idea es envolverlo en todo el centro del moñito para que le dé más forma y se vea más lindo el moñito y además para que tape todas esas hebras que pusimos antes. Vamos envolviendo en orden el chenil en la parte del centro de nuestro moñito y vamos obviamente apretando, lo vamos envolviendo bien apretadito para que el moñito no vaya a perder la forma que ya le dimos. Miramos cómo nos va quedando. Y vamos a amarrar. Observamos, en este caso
yo siento que me falta ocultar una hebrita de un lado. Entonces creo que le voy a pasar un poquito más de chenil por ese lado. Por este lado le paso otro poquito y listo. Vuelvo a amarrar, hago 2 o 3 nuditos bien ajustaditos. Así ya lo veo perfecto. Ahora vamos a cortar estas hebritas que nos quedaron. Le podemos dar un poquito más de formita con las manos, de esta manera. Hasta que estemos conformes de la manera que se ve. Y listo, así nos queda nuestro corbatín para nuestro osito. En este caso, yo ya le puse la cintita que hicimos, ¿se acuerdan? Y simplemente la cosí para que se unieran las dos partes. ¿Sí ves? Así se ve por detrás. Listo. La idea es que se vea con su corbatín súper elegante como si tuviera un traje. Entonces ahora vamos a unir el moñito al lacito, ¿cierto? Que ya le pusimos. El moñito o el corbatín al lacito. Para esto vamos a enhebrar una de las hebras que dejamos en el moñito . Y vamos a pasarla por uno de los puntos centrales de la cintita. Vamos a ver qué lado nos gusta más que quede arriba, qué lado nos gusta más que quede abajo. Cuando estamos seguros, entonces pasamos por los dos puntos centrales de la cinta, de esta manera. Alamos totalmente, sacamos la aguja lanera y simplemente vamos a amarrar entre sí las dos hebras que habíamos dejado en el moñito, así, firmemente. Vamos a hacerle 2 o 3 nuditos bien firmes. Listo, entonces nos queda de esta manera. Como ves, se ve feíto, ¿cierto? Se nota esa unión, ¿sí? Y se ve como muy caído el moñito. Por eso lo que vamos a hacer ahorita es volver a enhebrar la aguja y pasarla por más puntos del moñito y vamos a unir esos puntos al lacito, ¿cierto? Para que nos quede más uniditas las partes del lado del moñito al lacito y tenga una mejor forma y más estabilidad el moñito.
Entonces, la idea es unir, ¿cierto? En estas partes, el corbatincito a la cintica. Entonces, cuando terminamos, volvemos y le hacemos 2 o 3 nudos a las hebras del comienzo entre sí, cuando terminamos de unir bien las partes. Como puedes ver, este corbatincito ya tiene mucha más estabilidad. ¿Sí ves? Ya está súper bien unido. Se ve mucho más estable, ya no descuelga. Entonces ahora vamos a ocultar esas hebras que nos quedaron por dentro del cuellito del osito. Si quisieras, también puedes simplemente cortar esas hebras lo más pegadito posible y listo. Y nos queda listo el moñito. Yo le puse las orejitas 4 vueltas más arriba del ojito y la orejita termina 5 vueltas más arriba de en donde se empieza a poner. Así puse yo las orejitas y las puse exactamente en la mitad de la cabecita. ¿Sí ves? Esta es la cabecita, esta es la mitad. Exacto. Y puse la colita como pusimos el hociquito con la misma estrategia, no tan abajo ni tan arriba. Justo como un poquito más abajito del centro de la espaldita. Es tu decisión si quieres bordarle la boquita. Muchas personas lo dejan de esta manera. Les gusta dejar los amigurumis sin boquita. Tú puedes decidir si se la quieres poner. Yo te voy a enseñar cómo le puedes bordar la boquita. En este caso voy a utilizar hilo de algodón, de este que utilizamos para los amigurumis pequeñitos, pero lo voy a utilizar en este caso en gris ratón, en este color gris fuerte. No voy a utilizar negro porque me parece muy fuerte para los tonos pastel que estamos manejando. Entonces vamos a entrar por la parte de atrás de la cabecita y vamos a salir justo debajo de la naricita. Dejamos una colita larga en la parte de atrás, como siempre, para amarrar después. Si vimos que salimos muy abajo, pues podemos volver a meter la aguja por el punto por el que salimos y podemos meterla en otro punto más arriba para salir por ese. No hay ningún problema. Y listo, me parece que ahí queda perfecto. Ese es el centro, exactamente el centro de la naricita. Podemos ayudarnos con alfileres para determinar en qué lugares queremos que vaya la sonrisita. Entonces entramos por la parte de abajo y vamos a salir por el primer ladito de la sonrisita.
Entonces vamos a decidir qué tan grande queremos que sea la sonrisita de nuestro osito. En este caso, yo quiero que llegue hasta ahí. Ahora vamos a pasar por debajo de esta hebra central y vamos a entrar por el otro extremo de la sonrisita. Y vamos a salir por el centro de la sonrisita, así como puedes ver. Ya se formó la sonrisita. Ahora la idea es devolvernos por el punto del centro haciendo que ese hilo con el que nos devolvemos sostenga la hebra de hilo central para que no se mueva. ¿Sí? Entonces, vamos a cuadrar la sonrisita primero. Podemos ir alando la hebrita de atrás y podemos ir ayudándonos con la aguja lanera cuando ya estamos seguros que nos gusta así. Entonces nos devolvemos para salir por la parte central de la sonrisita, así hasta llegar al mismo punto por el que entramos detrás de la cabecita. Si la sonrisita se aplana un poco, así como ves, no te preocupes. Puedes estirarla así y puedes ir acomodando de nuevo el hociquito. Le puedes ir dando la forma que tú quieras. Si algunas hebritas de chenil se salieron, las podemos meter así con la cabecita de la aguja lanera. Vamos a cuadrar bien la sonrisita que quede lo más prolija posible. Recuerda que los detalles son muy importantes. Y si no nos queda bonita la sonrisita, pues lo mejor sería no ponerle. Entonces, tómate tu tiempo para que te quede lo más prolija posible. Cuando ya estamos seguros que nos quedó bien bonita, vamos a hacerle 2 o 3 nuditos por la parte de atrás. Vamos a cortar y a esconder las hebritas restantes dentro del tejido. No olvides hacer lo que te enseñé antes del remate para que quede más segura la costura. Y listo, así nos queda nuestro hermoso osito. ¿Qué tal te parece? Así se ve por arriba. Así se ve por el lado, así se ve por detrás. Como puedes ver, es bien barrigoncito. Muchas gracias por haber tejido junto a mí este precioso osito.